El libro de Aníbal Torres Vázquez es seguramente el material de referencia por excelencia para estudiar derecho, bueno, al menos en el Perú, junto con el libro El sistema jurídico de Marcial Rubio Correa. Pero este libro es extremadamente voluminoso y en realidad redunda bastante, de acuerdo a lo que se examine. Acabo de leer el capítulo uno. Son más o menos 100 páginas. 100 páginas en las que el autor muestra su perspectiva del mundo y donde explica los conceptos básicos del derecho, sobre todo centrándose en el espacio que tiene el derecho en la sociedad. Pero una explicación bastante redundante, una explicación de la que se podrían haber ahorrado muchísimas páginas. Primero el autor parte de la consigna de que en el mundo existen sujetos y objetos. El sujeto es el ser humano y los objetos todo lo demás que los rodea. Aquí mete un poco de su labia, de su floro para ejemplificar todos estos objetos. Objetos físicos, culturales, filosóficos, materiales, inmateriales, conceptos abstractos. Bueno, ustedes entienden, ¿verdad? Todo en realidad. Y el ser humano es el único sujeto. El ser humano tiene dos perspectivas, dos variantes, una perspectiva individual y una perspectiva colectiva. En su perspectiva individual, el derecho lo denomina persona natural y en su perspectiva colectiva se le denomina persona jurídica. El derecho puede definirse, aquí lo he anotado, he hecho mi resumen, como las reglas de conducta cuya observancia es impuesta a la colectividad. Esto es derecho objetivo. Y también las facultades o prerrogativas conferidas por tales reglas a los individuos. Derecho subjetivo. El derecho como norma impositiva y el derecho como posibilidad. Norma positiva, sumisión, obediencia. Posibilidad, facultad. Claro, facultad, posibilidad. Una prerrogativa. También el autor nos dice que el derecho es lo que separa a la horda de la sociedad civil. La horda se entiende como el grupo de personas completamente desorganizadas en el estado más salvaje, un estado que se le compara incluso con los animales. Y la sociedad civil es la sociedad como la conocemos, organizada, bajo criterios jurídicos, jerarquías, un poder establecido, un estado y con todas las ramas que se ocupan de mantener un estado más o menos pacífico donde podamos desempeñar nuestras vidas. El Estado, mediante sus entes de seguridad, como la policía, el ejército, mediante sus entes de resolución de conflictos, como el Poder Judicial, la Fiscalía, y todo esto, ¿verdad? Para evitar que los seres humanos tomen por la fuerza y tomen la justicia por su fuerza, tomen la defensa de sus propios derechos por la fuerza y se desorganicen. También nos cita un aforismo latino, ubius ibi societas. Donde hay derecho hay sociedad. Y donde hay sociedad hay derecho. Son dos términos que no pueden entenderse de forma separada. Porque la sociedad sin derecho no es sociedad. Es una horda, como ya lo hemos indicado. También se hace una distinción entre la sociedad privada y la sociedad pública. Por eso la división entre el derecho privado y el derecho público. El derecho privado, que le corresponde únicamente a sujetos de derecho, a sujetos particulares, donde no intervienen el Estado como tal, sino simplemente un acuerdo de voluntades entre dos personas. Bueno, no entre dos personas como tal, sino entre dos sujetos de derecho. Esto también ya se verá más adelante.
y también el derecho público, donde necesariamente interviene el Estado. El derecho privado, el derecho por excelencia, privado, la rama del derecho privado por excelencia es el derecho civil, donde intervienen privados. También puede intervenir el Estado excepcionalmente, dependiendo del régimen económico que haya adoptado, que se haya adoptado, pero sobre todo intervienen sujetos de derecho privado. Y el derecho público, la rama por excelencia para definir el derecho público es el derecho penal, donde interviene el Estado. El derecho penal solamente lo ejercita el Estado. Ninguna persona particular puede ejercitar derecho penal. También nos dice que la sociedad política, también esto enlazado al concepto de sociedad privada y sociedad pública. La sociedad, hay dos tipos de sociedades, la sociedad civil y la sociedad política. La sociedad civil, ya lo hemos indicado, y la sociedad política, el Estado. La sociedad civil crea a la sociedad política, crea al Estado con la finalidad de cumplir sus propios bienes, de acuerdo a los intereses que socialmente, históricamente, de acuerdo con sus valores, de acuerdo a lo que considere más importante. Es por eso que no existe un solo modelo de Estado, si se dan cuenta. No existen monarquías, democracias, democracias de partido único, pero esto lo va a decidir la sociedad civil, la colectividad que habita en estos estados. No existe un estado único, un modelo de estado único, a pesar de que en tiempos recientes se está buscando promover el se está buscando promover un modelo de estado democrático social, un modelo de estado democrático. Cada uno de acuerdo a sus intereses, pero procurando el bien común. Este es uno de los principios del Estado democrático. Que cada persona actúe de acuerdo con sus intereses, pero siempre procurando el bien común. Este también es uno de los fines del derecho. Asegurar la mayor cantidad de libertad posible, pero sin vulnerar los valores, los bienes jurídicos, los intereses de los demás. Bueno, la sociedad, el autor la define como un sistema interrelacionado por una serie de elementos a la vez interrelacionados que dan lugar a otros subsistemas sociales. El derecho varía, va variando conforme el tiempo, no es estático. Y existe una distinción entre la moral y el derecho. También aquí el autor nos da su propia perspectiva bastante interesante sobre las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho, también este es un concepto básico, elemental, que seguramente se van a explicarles, les van a explicar en los primeros años de carrera. Son cuatro: ley, doctrina, jurisprudencia y costumbre. Y el autor aquí nos dice que cómo estas fuentes del derecho se van formando casi de una manera natural, sin darnos realmente cuenta. Cuando las primeras sociedades humanas empezaban a aparecer, el derecho no estaba escrito, no estaba codificado. Era simplemente la transmisión oral de un gobernante hacia sus súbditos, hacia los subordinados, hacia sus gobernados. Una orden oral, simplemente, que, dice el autor, se perdía con el paso del tiempo, una vez que salía de su boca. No había una forma de realizar de seguimiento. Es por eso que aparecen las leyes ya de una forma estructurizada, de una forma sistematizada, escrita, incluso desde tiempos pretéritos. Moisés, por ejemplo, con las tablas y las leyes de Dios escritas en piedra, justamente para que no existiera esa duda respecto de su contenido esencial. Con el tiempo, estas leyes se fueron aplicando sobre situaciones concretas y así se crea la jurisprudencia. La jurisprudencia son fallos sobre controversias jurídicas concretas, controversias de importancia social. Y esta jurisprudencia o estas mismas situaciones problemáticas, al surgir de forma repetitiva, van creando también un mismo,
una misma decisión. Un asesinato, por ejemplo, se repite en diferentes etapas de la historia y en diferentes escenarios, en diferentes sociedades y a lo largo del tiempo también. Seguramente el asesinato como delito es una acción humana que se remonta desde los orígenes de la civilización hasta ahora. El ser humano sigue matando gente. Entonces, con la finalidad de resolver ese mismo problema, y teniendo como base la jurisprudencia, los fallos previos, esta jurisprudencia se convertía también en costumbre, ya que se aplicaba los mismos preceptos para resolver el mismo problema. Se hacía una costumbre jurídica. Y esto es básicamente todo lo que nos dice el autor en su libro, en el primer capítulo de su libro, en las primeras 100 páginas. Es algo bastante concreto en realidad. La mayor cantidad de páginas la ocupan quizás algunas consideraciones que hace a partir de sus propias experiencias, sus propias reflexiones, los fines del derecho como tal. Pero desde una perspectiva utilitarista, estos son los términos concretos, estos son las cuestiones que deberías conocer. El resto, con el tiempo, lo irás aprendiendo y irás desarrollando también tus propias reflexiones, de acuerdo a lo que consideres es correcto o incorrecto. Y es así. Eso es todo lo que tengo que decirles. Trataré de realizar resúmenes sobre los otros capítulos de este libro también. Gracias.